Todos bienvenidos a Brighter Lights. El día de hoy vamos a estar cubriendo la parte 2 del video ¿Por qué me salí de los testigos de Jehová? Y luego terminé enviando una carta de desasociación. En el video de hoy, en la parte 2, lo que vamos a estar contando es algunos puntos que fueron los que me convencieron, luego de mucho estudio, sobre precisamente si esta era la organización a la que quería dedicar mis años de servicio y si en realidad era la organización que estaba siendo dirigida por Jehová. Como le contaba en el video 1, me informaron de que iba a ser anciano un domingo y eso despertó ciertas contradicciones en mí. Lo conversé con mi esposa, inclusive con mi propia abuela, que me vio como muy triste. Al otro día me levanté, el lunes en la mañana, y el circuito nos había informado que quería reunirse con el comité de servicio para ya hacer la entrega de lo que es el final de la visita del superintendente de circuito, y me habían invitado para que estuviera. Ya para ese entonces el plan del superintendente de circuito era que yo comenzara a ayudar al en ese momento secretario de la congregación, ya que el hermano no era muy hábil en temas de la tecnología. Y el circuito tenía como plan pues sustituir a este hermano y ponerme a mí a cargo de lo que sería la secretaría. Conversando con mi esposa ese momento en la mañana, le dije que iba a llamar al circuito y le iba a decir que no quería ser anciano, que lo había pensado un poco más y precisamente ya no quería hacerlo. Pues llegó el momento de la reunión. La reunión para mí fue un tanto un choque, ya que se trataron algunos asuntos y de la manera que se trataron, pues solamente para decirle, en los 5 años que serví como anciano, estuve en muchísimas reuniones de cuerpo de ancianos, en muchísimas reuniones con el circuito. Durante la pandemia del 2020, estuve en muchas reuniones tratando el tema de la pandemia, alimentos a los hermanos que estaban enfermos. Estuve en en muchas reuniones de asambleas también. Y lo que le puedo decir es que en el 95%, para no ser absoluto, nunca, nunca, nunca se trataban los temas ni siquiera citando textos bíblicos. Era todo sencillamente directamente del manual, lo cual la mayoría de los ancianos ni siquiera se leían el manual cuando iban a estas reuniones o ni siquiera sabían en qué áreas del manual se encontraban estas direcciones, pero lo que sí puedo decirle es que nunca se consideraban textos bíblicos. De hecho, cuando uno, digamos, quería mencionar algún texto bíblico o demás, podía ver cómo los demás ancianos se sentían un poco incómodos, como si eso fuera una pérdida de tiempo. Así que por ahí ya usted se imaginará eh, cómo bien se toman las decisiones, ¿no?, dentro del cuerpo de ancianos. En realidad no se sigue tanto lo que la Biblia enseña, sino más bien el manual de los ancianos. Así que esa reunión me pareció un poco absurda en varias cosas, como se trataron los temas. Después que se acaba esa reunión, pues me quedo unos minutos con el superintendente de circuito y le vuelvo a expresar mis dudas. Le vuelvo a decir lo que ya habíamos conversado un poco el domingo. Ahora, él utiliza conmigo una analogía eh, que en ese momento, digamos, como que me convenció. Él me dice que es como el no entender las cosas o el ser como ancianos, porque yo le expreso, ¿no?, que tenía algunas dudas, por ejemplo, sobre cómo se trataban los temas de la expulsión y que también tenía algunas dudas que tenían que ver primordialmente sobre la educación superior y esos detalles. A lo cual él me dice que una vez que tuviera el manual y pudiera leer las cartas y las instrucciones, pues entonces iba a entender mejor cómo funcionaba la organización. La analogía que él utiliza es, por ejemplo, que a veces los padres imponen reglas en los hijos o hacen ciertas cosas que los hijos no entienden, pero es porque los padres tienen más información que necesariamente no tienen que compartir con los hijos. Bueno, de cierta manera entonces me explicó que al tener acceso al manual y a las cartas, pues iba a poder conocer un poco más de cómo funcionaba la organización y de esa manera iba a aplacar mis dudas. Ahora, la razón por la que yo pienso actualmente que el superintendente de circuito fue tan, digamos, como intenso
para que yo aceptara el privilegio y no lo dejara, es porque la realidad es que no habían tantos ancianos jóvenes. La mayoría de los ancianos ya son hermanos mayores y hay muy pocos hermanos jóvenes que desean servir como ancianos. De hecho, el año pasado, a finales del año pasado, llegó una nueva instrucción donde decía que ya se iba a estar mirando hermanos que fueran más jóvenes para que pudieran tener responsabilidades de servicio como ser ancianos. Y esto sencillamente responde a un cambio grande en cómo ven las edades que tienen que ver con los ancianos y demás, pero es por falta de personal, por así decirlo, falta de hermanos que quieran servir. Entonces, cuando un superintendente de circuito o un cuerpo de ancianos ven un joven que puede tener quizás ciertas aptitudes y cierto talento y ciertas habilidades, pues enseguida tratan de convencerlo a lo máximo para que esa persona sea anciano. Y ya después entonces eh, empiezan a convencerlo con otras cosas, digamos, quizás privilegios de servicio, partes en las asambleas y otras cosas así que en realidad lo que son o lo que están pensadas es para hacer que ese anciano joven, que esa persona pues sencillamente desee seguir sirviendo como anciano cuando se le den todas estas responsabilidades. Bueno, tengo esa conversación con él. Él mismo me pasa en los accesos a las cartas y los accesos a el manual de los ancianos. Y entonces yo me voy a casa pensando, bueno, mira, si esto es como él dice, yo voy a leerme el manual completamente. Y entonces acá voy a poder ver qué es realmente lo que está pasando. Ahora, mire, desde mi punto de vista, yo tenía una contradicción. Yo había sufrido muchas injusticias en la congregación. Como le decía en el video anterior, en realidad siempre había pensado que esas injusticias eran parte de la organización y era normal porque estaba dirigida por seres humanos, pero que nada de esto tenía que ver con la cúpula o con la dirección del cuerpo gobernante. Para mí era sencillamente que las instrucciones eran, digamos, perfectas, pero a la medida que se aplicaban o se interpretaban era donde estaba el error. Y por eso, una realidad es que los diversos temas se tratan de diferentes maneras entre cuerpos de ancianos. Aquí hago otro breve paréntesis y le pongo un ejemplo. Muchos cuerpos de ancianos se rigen por lo que dice la instrucción del libro Pastorén sobre, por ejemplo, cuando un hermano no está cumpliendo con el requisito de horas para ser precursor. Se tiene el secretario y el superintendente de servicio una conversación a mitad del año de servicio para ver cómo va ese hermano, por qué es que no está llegando, se le anima. Y si a final del año de servicio esa persona no ha cumplido con el requisito, pues entonces el comité de servicio puede determinar remover a esa persona como precursor regular. Algunas congregaciones cumplen esto eh, al 100%. Otras congregaciones, sin embargo, lo llevan caso por caso. Si el hermano me cae bien, si es familiar, si el hermano lleva muchos años de servicio o, o lo que sea. Se guían más bien por temas personales. Y hay otras congregaciones dentro del mismo circuito donde yo estaba que no hacían caso de esta instrucción y decían que la manera de ellos entenderlo era que si la persona era precursor regular, aunque se esforzara e hiciera 30 horas o 40 horas y no lograra llegar al requisito total, pues se estaba esforzando y no había que quitarlo. Basado precisamente en eso, era la idea que yo tenía, ¿no? Vuelvo y resumo. Las enseñanzas del cuerpo gobernante, a ser dirigido por Espíritu Santo directamente por Jehová, eran perfectas, pero la interpretación de los cuerpos de ancianos locales es precisamente la que fallaba. Esa era mi manera de verlo para aquel entonces. Y por eso yo dije, bueno, la mejor manera de poder llegar a esto es leyendo el manual. Pero cuando empiezo a leer el manual, al otro día, martes, de tener esta reunión con el superintendente de circuito, recuerdo que me tomé inclusive el día libre en el trabajo y estuve el día entero leyéndome el manual y leyendo las cartas. Para ese entonces, todavía las cartas no se habían fusionado con el libro Pastorén. Todavía estaban de manera independiente en el sitio web para los ancianos y entonces habían informaciones que estaban en las cartas y otras informaciones se encontraban en el libro Pastorén. A día de hoy no es así. A día de hoy todas las cartas que van llegando se fusionan con el libro Pastorén.
Pero antes de llegar al segundo punto que me hace despertar y darme cuenta que hay problemas, precisamente ese punto tiene que ver sobre las instrucciones del manual. Me doy cuenta de algo, me pongo a meditar esa noche y digo, bueno, si los nombramientos se realizan a través del Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo me escogió a mí? Y hay que enfrentar, o sea, hay que ser honesto. Para ese entonces ya yo tenía dudas, tenía inquietudes, que no las expresara con otros hermanos, ni tan siquiera con mi familia, o que no tuviera una actitud orgullosa al respecto o criticona, no quita el hecho de que ya las dudas estaban en mi mente y en mi corazón. No solo eso, para ese entonces ya yo había visto 3 videos que la organización considera información apóstata. Y sea que yo estuviera de acuerdo al 10% con lo que decían los videos, o sea que algunos videos ni siquiera consumí 5 minutos porque me parecían que no estaban diciendo la verdad, fuera lo que fuere, ya yo había consumido material apóstata en ese momento. Y si hago un análisis honesto, ¿cómo el Espíritu Santo podía escogerme a mí? O sea, no sería escogerme a mí, o no podía prever el Espíritu Santo precisamente eh, que todas esas cosas me iban a hacer despertar y hoy iba a terminar aquí haciendo estos videos. Pero en realidad mi caso era el menos grave, por así decirlo. Durante mi tiempo de anciano, entendí que habían hermanos que habían sido nombrados ancianos o que eran ancianos en esos momentos y golpeaban a sus esposas, verbalmente, por ejemplo. O había hermanos que habían sido nombrados teniendo matrimonios terribles. O habían sido, o hermanos que habían sido nombrados, por ejemplo, consumiendo música inapropiada. O hermanos que habían sido nombrados mirando pornografía de manera activa. O sea, ¿cómo todos esos hermanos son ancianos y el Espíritu no impidió su nombramiento? ¿Cómo el Espíritu Santo pudo escoger personas así? Que, claro, podemos hablar de adicciones o lo que sea, pero el punto es que esas personas no encajaban con los principios bíblicos que se exponen en la Biblia para la recomendación de personas a puestos de responsabilidad. Entonces eso me llevó a pensar en lo siguiente. ¿Es realmente la organización dirigida por Espíritu Santo? ¿O son... Porque he aquí la fórmula o la matemática, ¿no? Que hay que pensar. Si el Espíritu Santo funciona, entonces el Espíritu Santo se equivoca al escoger a estas personas. Si el Espíritu Santo funciona y digamos que estas personas al principio estaban bien, pero después empiezan a hacer las cosas mal, ¿no debería el Espíritu Santo mover a los ancianos, al resto de los ancianos en ese momento, para descalificar a esa persona que está haciendo las cosas mal? Pero ahora digamos que el Espíritu Santo no funciona. O sea, que todas esas cosas, como el Espíritu Santo, no puede cometer errores porque viene directamente de Jehová. Entonces, hay 2 maneras de pensar. O es Jehová el que se equivoca, o Jehová no se equivoca, y por ende los nombramientos no se hacen por Espíritu Santo. Pero entonces, ¿en qué se basan los nombramientos? ¿O cómo se discierne si una persona es espiritual o no? Y estos son casos que le estoy mencionando, pero hay muchos ancianos que al punto que los escogieron, los nombraron, estaban inclusive haciendo cosas ilegales, como todo lo que se ha visto en la Real Comisión Australiana. ¿No podía el Espíritu Santo prever eso? ¿O es sencillamente otra interpretación que el Espíritu Santo no se mete en eso? Pero ¿sabe por qué se hace tanto hincapié en las reuniones que los ancianos sí son escogidos por Espíritu Santo? Le diré por qué. Porque si ustedes estiman el argumento de que los ancianos no son escogidos por Espíritu Santo, entonces directamente esa manera de pensar circunda al cuerpo gobernante. Y entonces la pregunta que surge ¿es el cuerpo gobernante
escogido por Espíritu Santo? Y si el cuerpo gobernante no es entonces escogido por Espíritu Santo, ¿por qué habría que creer o habría que seguir las normas que ponen? Y esto que le estoy hablando del Espíritu Santo tiene que ver por los nombramientos. Pero una cosa que realmente me llamó la atención siendo anciano era que había muchísimos ancianos que ni siquiera llegaban al requisito del promedio de las horas mensual. Y mientras que se utilizaba ese requisito del promedio mensual para impedir que algunos hermanos muy buenos llegaran a ser ministeriales o llegaran a ser ancianos, o el promedio de horas, o el promedio, perdonen, de revisitas, o el promedio de estudios, muchos de los ancianos que ya eran ancianos no llegaban a ninguno de esos promedios. Y ni siquiera se les exigía que llegaran a esos promedios. Otros ancianos, por ejemplo, maltrataban a los hermanos, hacían cosas que no eran indebidas, trabajaban en exceso, eran materialistas. Pero esos hermanos, cuando se llevaba al cuerpo la idea de descalificarlos, créame, era muy, muy, muy difícil descalificar a un hermano. Muy difícil. De hecho, los mismos superintendentes de circuito no querían meterse en ese asunto. Cuando uno llegaba a estos temas al superintendente de circuito, la idea de estos hermanos era: denle consejo, denle consejo, denle consejo, denle consejo. Pero no se hacía nada sobre estos hermanos. Y estos hermanos daban un mal ejemplo en la congregación. Entonces ya aquí se crea una dualidad, por así decirlo, del entendimiento y del pensamiento. O sea, ¿cuál es la acción o el propósito del Espíritu Santo si no funciona para escoger a los hermanos correctos, pero entonces tampoco funciona para descalificar o remover a los hermanos incorrectos? Basados en esos puntos, usted puede llegar a la conclusión muy fácil que los nombramientos no se hacen por Espíritu Santo. Y de hecho le voy a decir algo interesante. Muchos ancianos dentro de la congregación piensan de esta misma manera. Muchos ancianos piensan de esta misma forma sobre el Espíritu Santo. Y piensan de esta misma manera sobre el promedio de horas y sobre todas esas cosas. Lo que pasa es que no tienen el valor de enfrentarse a los circuitos, de enfrentarse a Betel y de exponer las cosas como las piensan. Pero la mayoría de los hermanos no piense que los ancianos piensen diferente a como piensan los llamados apóstatas. En muchísimas cosas los ancianos critican de igual manera. Lo que pasa es que no tienen el valor o la convicción suficiente, o no se quieren meter en problemas y entonces no terminan exponiendo estas ideas públicamente, pero sí lo piensan así. Ahora, sobre el tema del manual que le decía, y fue el segundo punto que me hace pensar en cuál era la validez, ¿no?, de esta organización, tiene que ver precisamente con lo que empiezo a leer. Cuando empiezo a revisar el manual y a leer las diferentes porciones, me doy cuenta que era un manual que un libro que estaba muy dirigido hacia la parte legal. Es más bien como pautas para proteger de manera legal lo que los hermanos puedan hacer de forma incorrecta. Pero no es un libro que tiene mucho apoyo o citas bíblicas, sino más bien tiene más citas de la Atalaya. Ahora, hay algunos puntos contradictorios que encontré. Uno de los puntos contradictorios que encontré, y se lo voy a leer de acá textualmente, tiene que ver con el capítulo 12, que es cuándo formar un comité judicial. Bajo la parte que tiene que ver precisamente con lo que es, por ejemplo, el trato innecesario. Bueno, de hecho, cae bajo conducta descarada. Pero tiene que ver el trato innecesario con los expulsados. Y deme un segundo y se lo muestro en pantalla para que pueda verlo. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Dice relacionarse innecesariamente con personas expulsadas o desasociadas. Si a pesar de los repetidos consejos un hermano se relaciona de manera voluntaria, continua e innecesaria
con personas expulsadas o desasociadas que no son familiares, se deberá tomar acción judicial. Si se sabe que un publicador de la congregación se relaciona innecesariamente con familiares expulsados o desasociados que no viven en su casa, los ancianos utilizarán las escrituras para aconsejarlo y razonar con él. Analizarán la información de la página 241 del libro Continúe en el amor de Dios. Si es obvio que un cristiano está violando el espíritu o intención del mandato sobre la expulsión y no hace caso del consejo, ya no cumpliría los requisitos para tener privilegios en la congregación por no ser ejemplar. Su caso no se atendería judicialmente a menos que tuviera trato espiritual constante con dichos familiares o que criticara de manera abierta e insistente la decisión de la expulsión. Primero que todo, lo que me llama la atención es que los textos bíblicos que utiliza precisamente esta porción no tienen nada que ver realmente con esto. Por ejemplo, uno de los textos que utiliza es Mateo 18:17. Pero Mateo 18 y 17 en realidad no se está refiriendo a personas que han sido expulsadas. Se refiere a personas que no quieren escuchar el consejo de la congregación. Segunda de Juan 10:11, que dice: si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no los reciban en sus casas ni los saluden, porque el que los saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Pero este texto tampoco se refiere a personas que han sido expulsadas, ya que una persona puede estar expulsada y no tener trato espiritual con uno, que es a lo que se refiere este texto. Y primero los Corintios 5:11 dice: pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Pero aquí hay un punto muy interesante. Este texto menciona cualquiera que llamándose hermano, pero un desasociado no es testigo de Jehová, por lo cual no se llama hermano. Y un expulsado, de hecho el anuncio lo dice, ya no es testigo de Jehová, o sea que tampoco se llamaría hermano. Si usted analiza estos tres textos, no tiene nada que ver con la descripción que se está dando acá. De hecho, en el segundo párrafo se reconoce que lo que podría afectar es el trato espiritual. Pero digamos que un desasociado o un expulsado no desea tener trato espiritual con usted. Y pueden hablar de fútbol, pueden hablar de cosas de la casa, del trabajo, de la familia, sin tener que tener trato espiritual. Trato espiritual llamándose en este caso estudiar la Biblia juntos o estudiar temas religiosos juntos que tengan que ver con la espiritualidad. Lo que más me llama la atención en este caso era que cuando leo esto, pues me doy cuenta que esto nunca se ha dicho en la congregación. O sea, yo soy testigo de Jehová, asisto a las reuniones desde que tengo 3 años y jamás en las reuniones se había mencionado esto. Piense usted cuántos familiares estarían sin ningún tipo de problema dispuestos a estar con sus hijos o estar con sus familiares o sentarse a la mesa a comer con ellos o ir al zoológico o a ver una película y que no en realidad estén dispuestos a no tener privilegios, pero quieren tener esa relación con sus familiares. Si eso se dijera en la reunión, ¿cuántas personas no cree usted entonces que lo harían? Y le pongo el ejemplo de muchas hermanas que tienen a sus hijos, hijas expulsados. ¿Cuántas hermanas o hermanos estarían dispuestos a decir: ¿sabe qué? Yo estoy bien con no tener privilegios, pero yo quiero pasar tiempo con mi familia y, y ya? Bueno, eso nunca se ha dicho en las reuniones. De hecho, en las reuniones la manera como se pone el tema de la expulsión es como que usted está cometiendo un pecado, como que se le hace sentir mal por querer estar con su familiar. Y aquí hay otro tema que después quiero hacer un video sobre eso. Pero dicen el trato innecesario. ¿Cree usted que relacionarse con un familiar es innecesario? ¿Querer hablar con un familiar todos los días es innecesario? ¿Querer saber cómo está su mamá, cómo está su papá, cómo está su hermano es innecesario? Entonces, ¿qué es lo que quiere la organización? Lo que se pone en todos los videos, por ejemplo, en el video de la última asamblea regional del domingo en la mañana, donde ponían que la familia le dejó de hablar
La hija le dejó de hablar a su madre por años. ¿Eso es el trato que quieren? ¿Cómo se puede amar a un familiar así? ¿Cómo usted puede entonces amar a Dios, quien no ve, y no amar a su familiar? ¿Cuál es el concepto de trato entonces y de relación interpersonal que realmente tiene la organización? Pero claro, eso es lo que se le dice a la congregación, y esto es lo que dice el libro de los ancianos para protegerse legalmente. Pero ¿sabe qué le dicen al público que no es testigo de Jehová? Mire el mismo website. El mismo website, en el artículo ¿Dejan los testigos de Jehová de tratarse con quienes ya no son de su religión? Mire lo que dice. Empiezo desde el primer párrafo. No dejamos de tratarnos con quienes, tras haberse bautizados como testigos de Jehová, dejan de predicar y de reunirse con la congregación. Al contrario, nos esforzamos por reavivar su espiritualidad y por animarlos a regresar. Bueno, ya en sí eso es una mentira, porque la instrucción es que se le dé el trato a los inactivos, que es a lo que se refiere este párrafo, el mismo trato que se le puede dar a un expulsado, a un desasociado. Mínima relación. Cuando un testigo bautizado comete un mal grave, puede ser expulsado de la congregación. Sin embargo, este no es un proceso automático. Eso es otra mentira. Yo estuve en muchos comités judiciales donde inclusive, antes de empezar a hablar con los hermanos, ya los ancianos habían tomado la decisión de expulsarlo. Así que eso tampoco es real. Si la persona adopta la costumbre de violar el código moral de las Escrituras y no se arrepiente, entonces será expulsada, y la congregación dejará de tratarse con ella. La Biblia dice claramente: remuevan al hombre inicuo o perverso de entre ustedes. ¿Qué sucede si un hombre es expulsado, pero su esposa y sus hijos siguen siendo testigos de Jehová? Aunque la relación espiritual entre ellos haya cambiado, los lazos familiares permanecen. Su relación con su cónyuge, así como el trato afectuoso normal entre padres e hijos, continúa como de costumbre. ¿Y sabe usted por qué este artículo es tan triste y es tan hipócrita? Porque el ejemplo que están utilizando es un ejemplo que obviamente, primero, llama a los sentimientos de las personas que lo leen y pueden decir: oh, wow, mire, los testigos de Jehová no rompen las familias. Pero si usted no es testigo de Jehová y algún testigo de Jehová le está predicando, muéstrele este artículo y sobre este párrafo pregúntele lo siguiente: ¿qué sucede o qué sucedería si ese hijo es expulsado? ¿O si ese hijo no vive con usted en su casa? ¿Seguirían el trato afectuoso normal entre padre e hijo? Bueno, el mismo video que mencionaba anteriormente de la asamblea del domingo desmiente ese párrafo. Lo desmiente totalmente. Pero esta es la cara que quieren mostrar a las personas que no son testigos de Jehová. Y ese es el segundo punto que tenía que ver con el manual. El tercer punto que me hace despertar, por así decirlo. El tercer punto tiene que ver mucho con la parte legal de la congregación. Ya cuando me nombran secretario, pues obviamente había que empezar a revisar los registros. Y de hecho en el 2021 llegó una instrucción que se borraran ciertos tipos de registros que pues obviamente se estaban llegando ya no estaban a la par con las leyes de protección de datos que el gobierno de los Estados Unidos estaba impulsando. Y entonces se mandan a destruir todos estos registros. Por cierto, la mayoría de las congregaciones no llegaron a destruirlo tampoco, porque como eran hermanos mayores o hermanos que pensaban que no hacía falta o hermanos que lo empezaron a dejar, la mayoría de las congregaciones no lo hicieron. Cuando me pongo yo a revisar los registros de la congregación en la que estaba, usted se podía ahí encontrar desde todo, desde certificados de matrimonio, desde cuentas de banco de los hermanos, o sea, cosas que no tenían por qué estar ahí, pero muchas veces cuando los hermanos iban a hablar con los ancianos o se casaban o lo que fuera, les daban a los ancianos estas cosas legales y los ancianos las pedían como prueba. Esto es totalmente, o sea, fuera de lugar, pero todas esas cosas se hacían. Y tenía que ver mucho también con los registros de la misma organización,
cómo Betel manejaba las cosas, cómo las cuentas se manejaban a nivel, por ejemplo, del comité de mantenimiento del salón, a nivel de la congregación, a nivel del LDC, todas esas cosas, pues obviamente al verlas, mm, mire, cuando usted trabaja en cualquier corporación o cualquier empresa, pues usted aprende que todos los registros tienen que estar al día. Y no sé cómo funciona en otros países, pero acá en Estados Unidos, el IRS, que es Hacienda, si encuentra cualquier corporación fuera del lugar en lo que sea, pues enseguida les aplica multas. Las cuentas de las congregaciones son un desastre, un desastre. Y es sencillo, es porque los hermanos muchas veces que se ponen a cargo de la contabilidad no tienen ningún tipo de experiencia con esto, pero las cuentas eran un desastre. Otro de los puntos que me hicieron, pues ya decidí, ¿no? Que esta no era la organización correcta. Era el tema de cómo se ve el ayudar a los hermanos. Y para mí, como le decía anteriormente, siempre había sido como que la organización está bien, lo que hacen mal son los ancianos locales. Hasta que un día tengo que tratar un caso de un hermano, pues que se había cometido ya con él una injusticia muy grande. No voy a dar detalles sobre el tema, por respeto a la privacidad de este hermano, pero era un tema legal muy, muy importante. La organización ni siquiera le dio importancia, ni siquiera supo cómo manejarlo. Y la manera en que decidieron manejarlo fue que este hermano nunca en su vida iba a poder tener privilegios. Cuando yo me pongo a analizar todas las cartas y leer los resúmenes de los ancianos, me doy cuenta de que según las experiencias que el hermano contaba, no era la manera correcta, no era la decisión correcta que se había tomado. Llevo esto a los ancianos, les explico un poco de investigación que había hecho yo a nivel legal con las leyes del estado de la Florida, y los ancianos en ese momento dicen, bueno, parece ser verdad. Vamos a hablar con el hermano, vamos a verificar que todo esto sea lo correcto y después vemos cómo procedemos. Cuando llevamos este tema al circuito, el circuito nos dijo que lo dejáramos así. De hecho, el circuito me dijo que yo era muy joven y que tenía como que controlar un poco ese impulso de tratar de ayudar a los hermanos, ya que a veces había que tomar un paso atrás y dejar que esas disciplinas tomaran curso, aunque nos pareciera que eran disciplinas que no estaban en lo correcto. Pues yo honestamente le dije al circuito que no estaba de acuerdo con él y que quería llamar a Betel. Pues llamé a Betel. Ya usted sabe cómo es Betel. Nunca ni siquiera le dan el nombre. Usted no sabe con quién está hablando, lo cual me parece una falta de transparencia enorme. Y Betel nos dice que enviemos una carta con todas esas cosas que habíamos encontrado. Escribo yo la carta, se la mando a Betel con las leyes de la Florida, con todo como había sucedido, con algunas cosas que se habían malentendido, notas aclaratorias. Bueno, se envía a Betel y Betel manda una carta diciendo que iban a estar mirando el asunto y que pronto nos daban respuesta. Yo me emocioné y dije, esta es la prueba que necesito. En Betel funcionan las cosas bien. Es al nivel de aquí que las cosas funcionan mal. Cuando Betel responde, entonces Betel dice que todo lo que habíamos mandado estaba muy bien, pero que no iban a revertir la decisión. Que por el momento había que dejarlo así como estaba. Bueno, yo vuelvo a llamar a Betel y le digo al hermano con el que hablo que no estaba de acuerdo con esa decisión. Y le explico. Busqué inclusive más leyes de otros, inclusive otros estados. Le dimos más explicaciones, le dimos inclusive comentarios sobre lo bueno que era ese hermano en cuestión y cómo se estaba desperdiciando al no poder dársele privilegio y que era una injusticia, con todas las letras mayúsculas. Pues Betel después de eso envía otra carta y lo que dice en la carta, que no nos las envía el cuerpo de ancianos, se las envía directamente al superintendente del circuito y el circuito nos llama, era que teníamos que cesar de ese tema. Que ya, que los ancianos que estaban involucrados, que solamente era otro anciano y yo, que eran los que no estábamos de acuerdo, los demás les daba igual la decisión, que ya teníamos que parar.
Y el circuito me dijo a mí directamente que si continuaba con esa actitud de no estar de acuerdo y de que y querer seguir avanzando los asuntos hasta que se resolvieran, cuando ya Betel directamente había dicho que no, pues entonces eso se podía tomar como una desobediencia y una falta de deslealtad. Y a ese punto me di cuenta que el problema no era solo de los ancianos locales. El problema era institucional. Esa es la manera como está instituida la organización. Cuando usted tiene problemas, cuando un hermano tiene problemas, lo que dicen los ancianos es ley y no es cuestionable. Y aunque se cometan injusticias, usted tiene que esperar. Y eso para mí fue una gran decepción, porque definitivamente eso no se espera de una organización que está siendo dirigida por Jehová. No, eso no se espera. Después, otros puntos ya más por encima que me hacen dudar, uno tiene que ver precisamente con los temas de la Real Comisión Australiana, los casos también que se han dado en Inglaterra y los casos inclusive legales que se están llevando acá en Estados Unidos. Me dio un sabor muy, muy amargo que nunca se habían pronunciado sobre eso. E imagínense, yo que crecí en esta organización, siempre crecí en los discursos escuchando. Los católicos son unos hipócritas porque permiten todas estas cosas, todos estos abusos y nunca hablan de ello. ¿Qué hipócritas son? Pero ahora me doy cuenta que la organización está funcionando de la misma manera. Nunca se han pronunciado sobre el asunto. Y cuando se pronunciaron en el asunto, fue para decir que eran mentiras de los apóstatas. Pero ¿cómo pueden ser mentiras? Si es tan fácil como buscarlo. Por lo menos acá en Estados Unidos, solamente hay que entrar en internet a los diferentes sitios web de las cortes públicas y se ven ahí los casos. Entonces, ¿cómo han pasado tantos años, nunca se han pronunciado? Y encima de eso, la respuesta que dan es que es mentira de los apóstatas. El otro punto tiene que ver con el uso de la sangre. Por un caso que tuvimos en la congregación, que la hermana lamentablemente terminó falleciendo, estuve muy involucrado con el comité de enlace y me llamó mucho la atención que el comité de enlace en su gran mayoría solamente eran hermanos que repetían y repetían y repetían lo que decían las instrucciones, pero que tenían cero conocimiento sobre medicina. En muchas conversaciones que tuvimos inclusive con los doctores, recuerdo que un doctor me dijo, pero es que la manera en la que ustedes dividen los componentes de la sangre no es ni siquiera como la medicina actual la divide. Haciendo una investigación de eso me di cuenta que este doctor estaba en lo cierto. Y hubo un artículo en una atalaya del 94 sobre cómo varios jóvenes perdieron su vida por el mismo tema de la sangre que me dio un sabor muy amargo. Obviamente para ese entonces, cuando salió esa despertar, yo tenía solamente un año, ¿no? Así que no la conocí hasta que empecé a hacer más investigación sobre estos asuntos de los trasplantes, de la sangre y demás. Y empecé a investigar y vi cómo por años la organización ha cambiado su entendimiento sobre el tema de la sangre. Pero lo interesante es que ese entendimiento le ha costado la vida a miles y miles de hermanos. Ahora, sobre estos dos puntos, sobre el tema de la sangre y sobre el tema de los abusos, a veces escucho personas decir, no, pero es que así es como es, eso hay que dejarlo pasar, son los cambios, son las luces. Y permítame aquí ser brutalmente honesto con usted. Si usted piensa que todos esos cambios justifican las vidas de esas personas, o si usted piensa que una organización está por encima de la vida de las personas, usted es quien tiene un problema de indolencia. Usted es quien tiene un corazón que se está endureciendo. Porque las vidas de las personas nunca pueden estar por encima de una organización. Más cuando esta organización, el punto ha sido bien sencillo. En el tema de los abusos, se debe en gran parte
a medidas que implementaron que estaban incorrectas. Y sencillamente con cambiarlas, ya se hubiese resuelto por lo menos ahora los casos más recientes. Y en el tema de la sangre es inclusive más sencillo aún. Si usted no sabe de medicina, cállese la boca. Si usted no lo tiene claro, mejor cállese la boca, porque al final lo que la Biblia habla sobre el tema de la sangre es sobre ingerirla como comida. No habla, obviamente, del tema médico. Entonces, si usted no está seguro sobre el tema médico, mejor no hable. No siempre tiene que decir, esta es la decisión que voy a tomar. No, no es así. Eso es ser humilde. Ser humilde es saber que si no se entiende algo, es mejor no decirlo. De hecho, el mismo Jesucristo sabía todas las cosas y cuando en conversaciones con sus apóstoles, que les querían hacer más preguntas sobre las señales, Jesucristo les dijo, no les diré esto, puesto que ahora no pueden soportarlo. Entonces, es la misma lógica. Si usted no sabe sobre algo, mejor no se pronuncie al respecto. Espera que la ciencia haga más avances, espera que la ciencia haga más pruebas y entonces usted se pronuncie. Y mientras tanto, déjelo como un tema de conciencia. Ah, pero no. Hay que tener el orgullo de decir que tenemos la razón en todo, que tenemos las pruebas sobre todo. Y al final eso cuesta vidas. Que después, 2 años después, 5 años después, 20 años después, usted saca un video y en ese video diga, ¿sabe qué? Hay una nueva luz. Eso no lo justifica. No justifica su falta de humildad las vidas que se han perdido. No lo justifica. Y eso, enlazándolo con el primer punto, es una muestra también que el Espíritu Santo no está en la organización. Porque una organización dirigida por Jehová no puede tener tantos errores. Solamente piense en esto. Ni siquiera las organizaciones seculares, y usted puede poner los ejemplos de las empresas que usted desee, no cometen este tipo de errores. No cometen errores tan seguidos. En la mayoría de las empresas, errores como estos le cuesta la cárcel a las personas que están al frente. Si un CEO de una compañía actualmente toma decisiones así que afectan tantas vidas, esa persona va presa. Así de sencillo. O esa persona tiene que dimitir de sus cargos. Entonces, la gran cantidad de errores que se ve en la organización no se ve ni siquiera en empresas y en otras organizaciones que no tienen nada que ver con los aspectos religiosos. El último punto que me hace pues ya empezar tiene que ver con mi experiencia en la Asamblea Internacional y tiene que ver mucho con la historia de cómo se funda la organización. Pero ya eso me gustaría dejarlo para la tercera parte del video en el que voy a estar explicando ese punto y entonces qué es lo que me ha ayudado a mí a sanar luego de haber dejado la organización. Muchísimas gracias por haber mirado esta segunda parte del video y como siempre les recuerdo que por favor si puede dar like, si puede suscribirse también al canal ayudaría mucho, ya que esa es la manera en que funcionan los algoritmos de YouTube y pueden este video recomendarlo a más personas. Y siempre recuerde que usted es la luz que se hace más brillante, no una doctrina, no una organización, es usted.